me dicen mi familia, mis tías y mi abuela que estaban ahí, que si van a ver esta entrevista y saben que no estoy mintiendo, que yo comencé a hablar como una persona que era amiga de mi tía. Una persona que no vivía ahí, una persona que vivía, te estoy hablando 2095, para que tú sepas que no habían celulares. Esa persona, esa misma noche, en esa madrugada, murió de parto. A mí me explica una persona que sí sabe de brujería y esas cosas. Él me dijo, una vez yo le pregunté que por qué ella me quería llevar. Él me dijo, lo que pasa es que tú eres una niña para ellos medium, o sea, yo soy como una especie de portal espiritual, Dios me dio ese don. Y ella necesitaba mi alma por la de ella, para ella poder pasar al mundo espiritual, no quedarse vagando. Desde que yo tengo uso de razón, yo veía espíritus, porque ellos me despertaban y no me dejaban dormir. Yo veía cosas que caminaban, sombritas, de como si fueran niños con formas, caminaban, se me pegaban. En ese tiempo se usaban los mosquiteros. Yo dormía con un mosquitero y se pegaban y me hacían así, me miraban. Primero yo sentía como un tipo de calor extraño y sentía una presión en el aire, como el aire pesado y la piel erizada y un miedo tan fuerte que yo sentía que yo no quería respirar, porque yo sentía que si respiraba algo iba a pasar. Bueno, mi gente, aquí nos encontramos con Johanna, una persona que tiene mucha experiencia con lo que es lo espiritual, ha vivido lo que es muchas vivencias en ese mundo y nos va a estar contando su historia y cada proceso que ha vivido en su vida en cuanto a esto. Me gustaría saber cómo te sientes, Johanna, el día de hoy. Bien, bien, gracias a Dios y gracias a ti por venir y hacer esta entrevista. Gracias a ti realmente por recibirnos aquí. Y, o sea, me gustaría empezar, o sea, saber si tú eres de aquí, de Puerto Plata, cómo fue tu crianza. Bueno, yo soy originariamente de aquí, de un pueblo que se llama Altamira, que pertenece al municipio, a la provincia de Puerto Plata, pero me crié en Santiago con mi abuela desde los 3 años, por ahí, desde los 3 años sí hasta los 12 años. Luego volví para acá a vivir con mis padres y luego me fui a Santiago a estudiar. O sea, siempre he estado como entre Santiago y Puerto Plata, pero soy de aquí, soy de Puerto Plata. Ok. Esto es lo espiritual. ¿A qué edad empezaste a vivir, a tener experiencia con lo espiritual? Mira, la primera experiencia espiritual mía fue antes de que yo tuviera conciencia. Yo tengo destellos de imágenes de ese momento, pero no los recuerdo todo, porque yo tenía alrededor de 5 a 6 años. Eso fue en el 95-96, saquen sus cálculos de la edad. 95-96, imagínate esa época, una época que no era la época que vivimos ahora de tecnología, era una época muy diferente, para que tú entiendas lo que te voy a explicar posteriormente. Yo vivía con mi abuela, mi madre trabajaba aquí en Puerto Plata y ella era profesora, y ella tenía que quedarse de lunes a viernes en Puerto Plata y en Santiago se iba los sábados a vernos a mí, a mi hermano y a mi papá. Entonces yo me crié con mi abuela. A los 5 años, 5 a 6 años, pasa algo en mi casa. Yo no sé si era sábado o domingo, pero por lo que me dicen parece que era un día de fin de semana porque estábamos todos como reunidos en la casa de mi bisabuela. Yo lo único que recuerdo son 2 cosas. Una, que yo siempre estaba en la pierna de mi abuela y yo tenía como sueño, pero era un sueño muy poco habitual, era un sueño que yo no podía controlar. A mí me dicen que me llevaron a acostar. Ya, ahí empezó todo. Luego que me llegan a acostar, al poco tiempo, yo comienzo, me dicen mi familia, mis tías y mi abuela que estaban ahí, que si van a ver esta entrevista y saben que no estoy mintiendo, que yo comencé a hablar como una persona que era amiga de mi tía. Una persona que no vivía ahí, una persona que vivía, te estoy hablando 2095, para que tú sepas que no habían celulares, que no había forma de tú comunicarte rápido, que la forma de tú comunicarte era un teléfono y era cuando tú sabes cómo es. No todo el mundo tenía teléfono. No todo el mundo tenía uno. Entonces, eso en el campo, que es Altamira, esa señora vivía allá. Yo comencé a hablar como ella y le decía a mi tía, le hablaba a mi tía de una forma que solamente esa señora y mi tía hablaban. Yo le decía, fulana, a mi tía, mira, me voy, arréglame la maleta que yo me voy, me dice mi familia. Mi familia, una niña de 5 años, comienza a tener una personalidad diferente, porque si lo hace una niña de 12 años, cualquiera dice, bueno, se está inventando algo, lo que sea, pero era 5 años, 5 a 6 años. Mi familia se ve extraño el escenario, ve que yo estoy haciendo cosas muy raras que no soy yo. Y como personas que no entienden lo que está pasando, dicen, bueno, pues vamos a llevarla al médico. Al médico. ¿Tiene fiebre o algo? Está delirando. Me llevan a la clínica y
en la clínica yo estaba normal. Me dice mi familia que yo en la clínica todo el mundo dice, ¿qué? ¿Por qué ustedes traen a esa muchacha? Me tomaban la temperatura, me tomaban esto, aquello, todo normal. Y era de madrugada, incluso los médicos, me imagino yo siendo médico sé que los médicos cuando llegan esas personas que tú dices, ¿qué es lo que tiene? No tiene nada. Vuelven y me llevan a la casa y pasó 3 veces ese evento. Yo hacía lo mismo y me llevaban. Hasta que como se armó un reperpero, o sea, era un barrio, se armó un reperpero de que en esa casa estaba pasando algo. Una vecina, tú sabes que siempre hay una vecina que está pendiente de las cosas. Esa vecina buscó a una persona del barrio que supuestamente era una persona espiritual, de estas personas que practican magia y ese tipo de cosas, magia blanca y así. Esa persona me ve, yo la llegué a conocer, pero muchos años después, dice, esa muchacha lo que tiene es un muerto. Un muerto. Y sí, eso fue lo que ella dijo. Cuando me hace algo, yo no sé, ella me dice que me echaron unas hojas y unas cosas, me hicieron un baño, una cosa, y que todo se calmó. Ahora, eso es lo que me cuentan. Lo que yo viví fue, yo lo que recuerdo es estar yo como acostada, pero yo no podía ver ni nada. Yo estaba como si fuera en una oscuridad. Y yo escuchaba una voz femenina que me llamaba. Y cuando me llamaba, yo sentía como que aquí el pecho me dolía, como si me estuvieran alando. Y después de los conocimientos que yo he adquirido, entiendo que era el alma que me la estaba alando. Ahora, ella me decía, vámonos, vámonos. Y yo le decía que no. Y lloraba, y lloraba. Y le decía, no, yo no quiero, mami. Y llamaba a mi mamá. Eso es lo único que yo recuerdo. ¿Qué yo interpreto de esa situación? Ella necesitaba que yo le diera permiso para llevarme. Entonces, Son cosas raras, pero usted lloraba y llamaba a su madre, por eso era en lo espiritual. en lo espiritual no. Es como cuando tú estás soñando. Eso es lo único que yo recuerdo. Pero pasó esa situación. Luego todo se calmó. Ahora, mi infancia completa fue de ataques espirituales. O sea, yo veía... Antes de seguir contando lo que es la historia, me gustaría saber de la muerte. ¿Quién era realmente? ¿Era un familiar suyo? Sí, ya que se me había escapado esa parte. Ella, no quiero mencionar el nombre, porque todavía no me gusta hablar de eso. Esa persona, esa misma noche, en esa madrugada, murió de parto. Ok. Y al otro día en mi casa se enteraron de que ella había muerto. A mí me explica una persona que sí sabe de brujería y esas cosas. Él me dijo, una vez yo le pregunté que por qué ella me quería llevar. Y él me dijo, o sea, eso no son cosas que yo estoy diciendo por mi conocimiento, luego lo que él me dijo. Él me dijo, lo que pasa es que tú eres una niña para ellos medium. O sea, yo soy como una especie de portal espiritual. Dios me dio ese don. Y ella necesitaba mi alma por la de ella, para ella poder pasar al mundo espiritual y no quedarse vagando. Eso fue lo que él me dijo. Okay. Y por eso ella me quería llevar a mí. Yo nunca entendí por qué, si vivíamos tan lejos. Yo todavía a la hora que yo me pregunto por qué. Pero Dios sabe todas las cosas y el propósito. Ahora, ella murió esa noche, nadie lo sabía y así fue. No, que realmente en aquel entonces, cuando una persona moría, podía pasar hasta un mes, hasta 2 para enterarse. Sí. Porque como no había comunicación, no es como ahora, que ahora muere una persona, que ya todo el mundo lo sabe. Todo, no, lo puede saber a los 5 minutos. Sí, pero realmente era bien difícil. Sí. Entonces, esa persona, vamos a decir, no era un familiar, pero era un conocido de la familia. Era una amiga de mi tía, de la hermana de mi mamá. Y ella, a mí me cuentan que ella no quería saber nada de mi mamá. Mi mamá la aborrecía y decía que no había niña más fea que yo. Ay, ay, ay. Y decía, esa niña tan fea, que cómo que Maribel se ve bien y tuvo esa niña tan fea. Y ella nunca quiso saber de mí. Pero eso fue lo que a mí me quisiera, o sea, una persona que ya está en contacto con el otro mundo espiritual negativo, o sea, yo lo llamo negativo porque no estoy de acuerdo. Él me dice que ella necesitaba que yo me fuera para ella pasar por mí, como una alma, ella llevársela, una alma pura de una niña con un don. Eso fue. Pero al parecer, ella necesitaba que yo le dijera que sí. Que le diera el permiso. O sea, que de alguna forma u otra, cuando una persona de esas que tú has entrevistado te dice que, bueno, cuando le envían un muerto a alguien, ese supuesto muerto, que puede ser un espíritu maligno o no, porque también, ese lo llama. Y esa persona responde y como que va con él. Fíjate que te lo han dicho. Sí. Entonces, él me decía, tú tenías que decirle que sí. O sea, que de cierta forma, cuando alguien se va así, le dieron un permiso.
para irse. Ok. Porque yo dije que no en todo momento. Yo dije que no me iba y que no me iba y ella no me pudo llevar. Entonces, esa alma, si usted no le da el permiso de que sí, Al parecer no se queda puede. vagando. Ella, al parecer, que eso es otra cosa, eso no es popular. Yo soy cristiana, pero mi creencia en Cristo no se circunscribe a una religión, porque yo sé que Dios es muchísimo más que una religión. Claro. Y las religiones tienen algunas limitaciones, porque las religiones divide. no lo saben todo, exacto. Y cada cultura toma la religión y le da la forma que quiere. Entonces nosotros a veces creemos que lo único que es real es lo que dice la Biblia. La Biblia es un libro donde se encuentra el propósito del ser humano, quién es el ser humano y quién lo creó, y las leyes. Es solamente eso. La Biblia no es un libro de ciencias ocultas. Quien te revela lo oculto es Dios o el enemigo. Por eso la palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré, eso le dijo Dios a Jeremías, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, que hay un mundo oculto que Dios nos revela, pero no está en la Biblia. Porque imagínate que todas las cosas que existen, que se pueden hacer en el universo, estuvieran escritas en la Biblia, todo el mundo estuviera haciendo cosas que no deben de Claro. hacer. Entonces hay cosas ocultas dentro de la palabra. Y son muchas las personas que buscan ese tipo de cosas realmente. Pero la buscan de otra forma. Pero hay gente que cree que solamente existe lo que la Biblia dice. Y por eso muchos cristianos no aceptan nada que ellos no lo lean textualmente. Obvio, mis experiencias no son para yo crear una religión, pero son experiencias propias que me han enseñado a entender cómo funciona el mundo espiritual. El mundo espiritual es muy complejo. Sí. Y muchas cosas se pueden hacer. Después de eso, de usted vivir esa experiencia cuando niña, o sea, ¿qué otros eventos se fueron dando después de eso? Desde que yo tengo uso de razón, yo veía espíritus. Mira, mi noche eran así. Yo me acostaba a las 10 de la noche, yo no podía dormir sola, yo tenía que dormir con 2 personas, primero dormía con 2 tías en el medio. Y me acuerdo que me río porque me acuerdo que me decían, a ti se te va a pasmar el crecimiento porque una niña no puede dormir en medio de 2 gente adulta. Pero era por el miedo, porque yo me adormía, inmediatamente yo me dormía, yo sentía, primero entraba algo en mi sueño y mis sueños eran pesadillas. Luego me despertaban, a veces era yo sentía que me daban una bofetada, que me jalaban el pelo. Una ocasión, esa la recuerdo mucho, sentía que me tiraron un rosario, de eso que usan los católicos, me lo tiraron así y ahí yo despertaba. Inmediatamente yo despertaba alrededor de las 2 de la mañana, no te puedo hablar con ciencia cierta, pero yo sé que siempre después de las 12, yo despertaba, no podía volver a dormir más hasta que el gallo cantaba. Yo cuando oía que el gallo cantaba, yo sentía que yo respiraba, yo decía, Dios mío, ya voy a poder dormir. Yo dormía de 5 a 6 de la mañana a 11. Yo estaba en la escuela en la tarde. Porque ellos me despertaban y no me dejaban dormir. Yo veía cosas que caminaban, sombritas, de como si fueran niños con formas. Caminaban, se me pegaban. En ese tiempo se usaban los mosquiteros. Yo dormía con mosquiteros y se pegaban y me hacían así, me miraban. Veía muchos personajes pequeños que caminaban en el pasillo de mi casa. Yo escuchaba como alguien caminaba y arrastraba chancleta a veces. A veces escuchaba mecedora meciéndose, a veces escuchaba cosas en el zinc. O sea, era algo fuera de lo normal, toda la noche. Incluso yo a veces despertaba a mi tía y yo la pellizcaba y ella no despertaban. Mientras yo estaba en ese proceso, ella no despertaban. Yo quería que ella viera lo que yo estaba viendo y no. Hasta que no pasaba ese evento paranormal, o sea, No. todo el mundo estaba como en un sueño profundo. Sí, y cuando yo me intentaba dormir, porque era tanto miedo que el sueño se me quitaba también, pero a veces el sueño me vencía y mientras yo me quería dormir, ¡pum!, otra vez sentía que me daban un golpe para que yo me despertara. ¿Qué realmente usted veía? ¿Era como una forma de silueta? ¿Era como una persona así como Imagínate nosotros? como en la oscuridad, tú no ves, yo no te puedo ver el color de piel, yo no te puedo ver, yo te veo la forma. Okay, como una sombra, una Sí, silueta. porque era por así. muy oscuro, no había nada de claridad. Yo veía la silueta de personas, pero eran como seres pequeños, siempre eran pequeños, no sé por qué, pero eran seres pequeños y se me hacían así. Pero yo no lo veía como te veo a ti porque no había luz. Ok. ¿Usted qué sentía en ese momento? Porque usted dice como que usted tiene algo, tiene un don, porque tampoco, o sea, no todo el mundo puede aguantar lo que es la presencia de un espíritu malo. Sí. No todo el mundo tiene la oportunidad de verlo. ¿Qué usted sentía en ese momento, que usted se encontraba, tenía esos encuentros así con espíritus? Era un miedo. Primero yo sentía como un tipo de calor extraño y sentía una presión en el aire,
como el aire pesado y la piel erizada y un miedo tan fuerte que yo sentía que yo no quería respirar, porque yo sentía que si respiraba algo iba a pasar. Yo quería respirar lento, así. Era mucho miedo, una presencia muy fea. Pero después entendí cuál es el propósito de eso, porque luego más adelante, después yo entendí por qué pasaban esas cosas. Ok. Dentro de lo que tú recuerdas, ¿cuál fue la noche, o sea, que tú nunca olvidas, que pasó algo fuerte, que no lo olvidas? Mira, eh, hubo una noche que yo no solamente vi, porque yo veía lo que yo veía, lo veía como sombras, así, pero no tenían el peso de un cuerpo así como el tuyo, como el mío. Pero hubo una noche que yo estaba durmiendo con mi abuela y con mi tía, que yo veo a esta mujer, yo estoy durmiendo, me despierto, veo a esta mujer que está entrando a la habitación y se acuesta. Le digo yo, Leida, que se llama mi tía se llama Leida, le digo yo, Leida. Y le digo, Leida, otra vez, y no me responde. Se acuesta en la cama. Pero yo sé que mi tía no era tan alta, yo la vi más alta que mi tía, con el pelo corto, como el pelo así alborotado, corto, y ella era flaca y alta. Cuando yo me acuesto así, veo, pero mi tía está en la cama. O sea, me miro para el lado, yo creo que fue los pies, yo no recuerdo. El punto es que cuando yo me percaté de que no era mi tía, ahí fue que yo me quedé así. Yo solamente le dije, Señor, Dios mío, si tú existes, por favor, lo que sea que se acotó ahí, quítalo, llévatelo. Y yo se lo dije a Dios con tanto anhelo, con tanto miedo, que yo sentí como, o sea, ella se paró de la cama y se oyó la cama, todo normal. Se paró de la cama y en el pasillo de la sala de mi casa había una puerta. Esas puertas antiguas que se cerraban con pestillo, que seguro hay todavía, se cierran con pestillo. Los pestillos son duros. Esa puerta solamente mi abuela la cerraba. Tenía 2 pestillos y daba al patio. Por esa puerta, yo oí como ella la abrió, sonó, porque acuérdate que eso suena, la bisagra y eso suena. Sonó la puerta, ella sale y no cerró la puerta. Eso pasó, yo me quedé ahí, yo no dormí. En la mañana la puerta estaba intacta. Y yo escuché como la puerta, porque no estaba cerca, no era una casa grande. Ella salió por ahí. Esa fue. Y creo, no sé si fue esa misma noche, que yo escuché como alguien arrastraba una caja con cadenas. Pero no era dentro de la casa, era afuera. Yo escuchaba como si fueran cadenas gruesas que se arrastraban por toda la calle así. Wow. Escuchaba cosas afuera también, muchas cosas extrañas. Y todo eso ocurrió hasta que yo tenía como 10 años. Fue de los 6, 7 a los 10 años. Luego de ahí, ya mis ojos espirituales se cerraron y yo no volví a ver. A esa edad de los 10 años, ¿usted compartía su vivencia con lo que es su familiar y ese tipo de cosas? ¿Usted hablaba sobre eso a su familia? Claro, mi familia toda sabe. Esto que yo te estoy contando eran conversaciones todos los días. Y ellos hacían cosas, me ponían a veces de que chancletas, calizos, no sé cómo dicen en otros países, pero son pantuflas en cruz, en forma de cruz, y que para que no me atormentaran. Me abrían la Biblia en el Salmo 91. Me decían que había que bautizarme porque yo no estaba bautizada en la iglesia católica, mi familia era católica en ese momento. Pero yo les contaba, yo les decía, yo veo esto, y me decían, es porque tú eres muy malcriada, porque era una niña muy rebelde. Pero parte de esa rebeldía eran esos espíritus que yo tenía, que después yo entendí de dónde venían esos espíritus, que eran cosas que venían de herencia espirituales. Sí, para allá iba, o sea, le quería preguntar si por casualidad usted tenía algún familiar que... Mi bisabuelo, que ya eso te lo contaré un poquito más adelante porque para ir en secuencia. Sí. Para ir un orden cronológico, no te voy a contar esta parte, pero mi bisabuelo, dicen que él practicaba, que él iba a brujos, que fue a Haití, que hizo muchos pactos. Okay. Y yo ahora entiendo que yo era la 4ª generación, y siempre la 4ª generación, la palabra dice que las maldiciones son hasta la 4ª y 5ª generación. Por eso te digo que la Biblia es un libro neutro. Es un libro que Dios funge como la ley, la Constitución Dominicana. Fíjate que con la misma ley, un ladrón entra a tu casa y roba. Dice, pero la ley dice esto y esto y esto. Y así mismo el ladrón te dice, tú no me puedes agarrar porque si tú no me encuentras con el celular tuyo en la mano, no hay delito. O sea que esa misma ley es espiritual. Es para ambos. O sea, funcionan de la misma manera. Entonces, mi bisabuelo...
él hizo todas esas cosas y esas maldiciones, dice la palabra, que son hasta la cuarta y quinta generación. Por eso es que tú ves que los brujos siempre te van a decir que ellos fueron reclamados, porque hay uno siempre que es reclamado para continuar con la secuencia de la maldición. Si a la cuarta generación tuya de brujo hay uno que se convierte a Cristo, él rompe la maldición. Si a la cuarta generación... Cuarta o quinta, se rompe la maldición, a la cuarta generación. Se Ok, rompe. pero si esa persona Si sigue... el de la cuarta generación hereda los espíritus, sigue. Es como un puente. Yo era como un puente para que las maldiciones en mi familia continuaran. Porque yo era la primera Ok. hija. Casi siempre ellos se enfocan mucho en el primogénito, igual que Dios siempre es el primogénito. Yo era el medio para que esa maldición continuara a mis hijos y esa se extendiera esa maldición. Entonces yo entiendo ahora que ese era el propósito. El propósito era marcarme a mí para que esas maldiciones a través de mí siguieran a mis hijos, continuara por mí esa maldición. Igual que los brujos, siempre llaman a un nieto, te dicen, eres tú el elegido. Siempre hay un elegido. Dios elige y Satanás elige al que él sabe que Dios iba a elegir. Por eso muchos de esos brujos son personas que tienen dones, que tienen llamado de parte de Dios. Son personas que si no fueran brujos, fueran profetas, fueran personas usadas por Dios porque tienen un don. Satanás no ha hecho nada, él no tiene dones, él solamente ve en el mundo espiritual lo que tú posees de Dios y si tú te dejas, él lo usa. Lo usa para él, para el mal. Pero él no puede darte nada, el don te lo da Dios. Sí. Entonces, se puede decir que en su familia, la que tuvo este tipo de experiencias desde niña fue usted. O sea, no hubo una prima, un hermano suyo. No. Hasta el día de hoy, bueno, tengo un primo que ha tenido también algunas experiencias, pero no así como yo. Pero en mí fue el peso de toda esa maldición. Y luego te voy a contar cómo se comprobó que todo eso que yo te digo fue así, cierto, como te lo estoy contando. Entonces, yo dejé de ver todas esas cosas, pasó esa infancia horrible, que en mis noches eran horribles, y ya yo me convierto en una persona normal, pero yo seguía con todas las ataduras. ¿Usted visitaba la iglesia ya en ese tiempo? En mi familia comenzamos a visitar la iglesia. Mi abuela fue la primera que se hizo cristiana. Mi abuela o mi mamá, no recuerdo. Mi abuela, como yo vivía con ella era la que me llevaba a la iglesia. Desde mis 9 años yo comencé a ir a la iglesia evangélica. Ahí fue yo comenzaba a ir a la escuela bíblica. Y me gusta puntualizar esto porque para que los padres entiendan lo importante que es sembrar la palabra. No dejen de llevar sus hijos a la iglesia desde niño, porque esas palabras se quedan marcadas. Cuando un niño va a la escuela bíblica, las palabras de la escuela bíblica se quedan marcadas en el corazón de ese niño y en un momento esa palabra da fruto porque esa palabra no va a retornar vacía. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se olvidará de ella. Puede ser que el hijo no decida seguirlo, pero la palabra va a estar ahí. Todo el que ha ido a la iglesia desde pequeño dice, cuando hace algo malo se siente diferente que el que no. Cuando tú eres marcado, cuando tú eres una persona que te llevaron a la iglesia, que pusieron una palabra sobre ti, tú no eres igual que tus amigos. Tú puedes pecar, pero tú no te sientes igual con el pecado que como se sienten los demás, porque hay un llamado, hay un toque, y esas palabras, así como las palabras negativas marcan el corazón, así mismo la palabra de Dios marca el corazón de las personas. Sí, cuando hace algo malo, o sea, aborrece el pecado, o sea, tú sientes algo mal. El conocimiento, sí. Y tú dices, wow, me voy a perder, mira, esto está mal, si Cristo viene y yo, entonces, todas esas cosas tú la piensas y todas esas cosas yo la pensaba. Pero me volví una adolescente, como siempre, muy rebelde, una persona con un temperamento muy fuerte, rebelde, una persona obstinada, una persona orgullosa, una persona muy difícil. Con un corazón bueno, pero muy difícil de carácter, difícil de dominar, difícil de doblegar. ¿Eso te ha afectado en relaciones quizás que tuviste con tu pareja? ¿Amorosa? Sí, amorosa, ese tipo. Eso afecta en todo, por supuesto que sí, pero muchas veces las vivencias de uno lo que hace es que uno atraiga personas incorrectas a la vida, o sea, personas que no son la persona adecuada para ti, por las cosas que uno vive, a veces la relación con los padres, como tú viviste con tu papá, la relación que tuviste con él, te hace tener una tendencia a un tipo de hombre que no te conviene y así, pero sí siempre afecta. Siempre la actitud así, esa actitud, hasta que el Señor no entra a tu vida y tú no te dejas mordear como el barro en la mano del alfarero, esas actitudes te hacen daño y te llevan a una vida que no es la que tú quieres, porque el orgullo nunca lleva a nada bueno.
Y así, bueno, yo seguí mi infancia, bueno, me mudé aquí a Puerto Plata, mi madre pudo concretizarse aquí, pues, pudo establecerse aquí, nos mudamos todos, mis padres obtuvieron una casa aquí en Puerto Plata y nos mudamos todos juntos y ahí comenzó la adolescencia. En esa etapa yo siempre tenía sueños feos, a veces no dormía, no tenía buen sueño, pero no veía. Ya no veía las cosas que yo veía cuando niña, ya solamente era que no dormía, yo sufría de insomnio. Hubo una experiencia que fue cuando yo tenía como 13 años. Mi madre me llevaba a la iglesia obligada, no había forma. Yo no quería ir, ella me llevaba, pero yo tenía unos amiguitos. Tú sabes, como a esa edad, que uno tiene unos amiguitos, que hay un muchachito que te gusta hablar con él y ese tipo de cosas. Y yo tenía otra amiguita que era de ahí, de ese barrio, y éramos como un compinche. Y yo iba a la iglesia, pero me salía a mitad del servicio para yo hablar con los amiguitos y eso, afuera de la iglesia. En una ocasión en la iglesia están orando porque había algo, una entidad que había entrado a la iglesia y se sentía en la iglesia. El pastor se da cuenta y dice, vamos a orar que aquí entró algo, un espíritu maligno. Se sentía, parece que lo habían enviado de un altar de hechicería, yo no sé. Yo estaba afuera. A mi mamá se le ocurre la brillante idea de decirme que entre a la iglesia justo en ese momento. Yo lo que pienso ahora es porque ella no esperó que pasara eso y me llama. Cuando ella me dice que entre, yo estoy molesta porque yo quería estar afuera. Yo estoy entrando y estoy así. Y cuando estoy entrando por el pasillo, yo no sé lo que está pasando. Yo veo esta sombra como te estoy viendo a ti. Yo veo esa sombra negra, oscura, oscura, con un oscuro que yo no he visto prácticamente cosas así de oscuras. Una sombra como de este tamaño, sin forma. Y cuando eso hizo así, le pasó por el lado a una amiga de mi madre, se llama Reina, ella puede ver esto y sabe que es verdad. Ella dijo, ¡ay, Dios mío! Y inmediatamente eso pasó, me entró. Yo salí corriendo, sin control de mi cuerpo. Yo no podía, mi cuerpo se movía a una velocidad. Yo entendí lo que es el mundo espiritual, porque mi cuerpo se movía sin que yo nunca, ni Félix Sánchez corría así. Yo corrí y a una distancia, como yo no sé mucho de matemática, de metro, pero no sé, corrí como de aquí a aquí. Cuando alguien me para y me dice, pero qué muchacha, ¿para dónde tú vas? Y yo ahí pude dejar de correr, porque lo que había en mí odiaba la canción que estaban cantando en la iglesia. Yo no podía escuchar la canción. Cuando yo estoy así, otra señora, amiga de mi madre también, me dice, Enetora Polanco se llama esa señora. Ella me dice, mira, pero ¿y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que te pasa? No, yo no sé, algo se me entró y yo salí corriendo. O sea, ¿usted lo vio cuando entró? Sí, yo lo en su vi. cuerpo? No fue de que la imaginación, yo lo vi. Y te puedo decir que lo vi porque yo no estaba pendiente de lo que estaba pasando en la iglesia. Yo me enteré después que eso estaba pasando. Entonces, cuando las personas que estaban en la iglesia y vieron esa actuación suya. No, o sea, no, la gente me vio corriendo. ¿Sabes? Todo el mundo estaba, era mucha gente, no se dieron cuenta así porque yo salí fue por la calle. El que estaba en la calle fue el que se percató de cómo yo salí corriendo. Y la señora me dice, mira, pero ven, vamos, entra a la iglesia para que te oren. Y yo no quería ir. Cuando me van llevando, una persona que es un pastor, se llama Franklin Bravo, me oró. Digo nombres de cosas porque yo sé que esas personas se van a molestar por eso, no estoy faltando a la ética. Y para que vean que es veraz, que esas personas pueden, quizá no se acuerdan, pero fue así. Él me oró y yo caí al piso y ya, pasó eso. Pero yo vi ese espíritu. pero ¿usted tenía conocimiento? Cuando ese espíritu entró en usted, ¿usted tenía conocimiento? ¿Usted perdió el conocimiento? No, yo no perdí conocimiento. Eso me entró al cuerpo, pero mi mente se quedó igual. Yo lo que me asusté porque yo no podía parar de correr. Okay. Cuando yo pude parar de correr ya era lejos de la iglesia. Pero eso me asustó, o sea, yo estaba muy consciente, él no me entró a mi mente.